este vídeo vamos a ver cómo crear preguntas y configurarlas en un formulario básico. Para ello nos vamos a nuestro formulario básico que ya habíamos creado, que ya habíamos llamado prueba, y donde aparecía una pregunta sin título. Lo primero que vamos a hacer es editar esta pregunta. Simplemente clicando sobre ella, pues nos aparece la opción, podemos llamarlo pregunta 1, ¿vale? Y vamos a llamarle cuánto suman dos matos, ¿eh? Si no queremos ponerle el rótulo, pues se lo podemos quitar, ¿eh? Simplemente como queramos. Aquí podemos poner las opciones. Simplemente clicando sobre las opciones podemos ir marcando. Pues podemos poner 3, 4, 5 y 6. En cada una de estas opciones podemos añadir una imagen, ¿eh? Esta es una opción nueva de este tipo de preguntas de tipo test, donde podemos ir añadiendo imágenes por cada una de las respuestas. Antes solo se nos permitía poner una imagen y ahora podemos poner diferentes imágenes por cada una de ellas. Es el botón que tenemos aquí. También podemos poner una imagen general para la pregunta, clicando sobre este apartado de aquí. Y esta sería una opción de preguntas de selección múltiple. Imaginemos que ahora queremos añadir, aquí podríamos elegir los tipos de preguntas que hay, que sean respuesta corta, párrafo, de selección múltiple, casillas de verificación, desplegable, escala lineal, cuadrícula, fecha y hora. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Entre las opciones que podemos dar tenemos ordenar las opciones aleatoriamente. ¿Eso qué significa? Pues que cada individuo va a ver las posibles respuestas en un orden diferente. Y también podemos hacer que el alumno visite páginas diferentes en función de la respuesta. Por ejemplo, si un alumno se ha equivocado, pues podemos obligarle a ir a una sección que sea pues con una pregunta más sencilla. Por ejemplo, podemos poner una pregunta que sea ¿cuánto suman 1 más 1? O si acierta, pues podemos ponerle una pregunta con una mayor dificultad. Esos son los formularios guiados que podemos ver más adelante. Eso lo haríamos con esta opción de aquí. Y podemos hacer la opción de que la pregunta sea obligatoria, es decir, que si el alumno no responde, no puede pasar a otra pregunta o no se le va a permitir que envíe el formulario. Y en estas menús de aquí tenemos el resto de opciones. Por ejemplo, con el más podemos añadir otra pregunta. Simplemente se nos añadiría automáticamente abajo y podríamos ver podríamos añadirla de otro tipo. Por ejemplo, casillas de verificación. Y ahora podemos poner cuántos son 5 por 5. Como antes, podemos dar opciones para la respuesta. ¿De acuerdo? La diferencia entre, por ejemplo, las casillas, la selección múltiple y las casillas de verificación pues es bastante limitada. Generalmente en las casillas de verificación no se nos permite ir a una página, es decir, no nos puede servir para, digamos, ir complicando el test en una fase de aprendizaje del alumno. Simplemente nos permitiría responder, incluso se nos permite responder a más de una pregunta, mientras que en las de selección múltiple solo se nos permite seleccionar una opción. Solo se puede responder una respuesta. Entre las cosas que podemos hacer en las casillas de verificación, pues es validación de datos. ¿Cuántas quieres
que se seleccionen, cuántas casillas se pueden seleccionar. Pues estamos diciendo que hay dos posibles respuestas válidas, pues diríamos que como máximo puede seleccionar dos, por ejemplo, para corregir. Eso lo tendríamos luego en cuenta en la fase de corrección. El TTST significa para añadir títulos, es decir, si queremos añadir un título en un conjunto de preguntas, pues estos son preguntas sobre multiplicaciones, tal. Entonces cuando tenemos el test, pues nos aparecería esto como un título. Esto no es una pregunta en sí del formulario, sino simplemente es para darle un formato más accesible. Por ejemplo, multiplicaciones. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para añadir imágenes. En cualquier momento podemos añadir una imagen. También podemos añadir un vídeo. Si añadimos una imagen o un vídeo, justo debajo podríamos incluir una pregunta. Por ejemplo, si añadimos una imagen, la movemos, vamos a desplazarla justo debajo de esta, ¿vale? Ahora podríamos añadir una pregunta de selección múltiple, por ejemplo, que fuera ¿de acuerdo? Es decir, podríamos vincular una imagen con una pregunta. Esta imagen se puede centrar, tiene opciones para poder modificar el texto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la podemos centrar de esta forma. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que cuando estamos en la vista de formulario, por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta que hemos definido, aquí tendríamos una sección y luego tenemos aquí una imagen y una pregunta. Es decir, esto nos puede servir para crear formularios donde queremos utilizar imágenes a la hora de preguntar. Esto, por ejemplo, puede ser bastante útil en formularios en medicina, donde se utilizan muchas imágenes, o en ciencias de la salud, donde hay muchas imágenes vinculadas. También en ingeniería se pueden utilizar imágenes, por ejemplo, para estructuras o para otro tipo de cosas. Igual que se nos permite introducir imágenes, también se nos permite ahora añadir vídeos, es decir, podemos añadir un vídeo de YouTube y asociar una pregunta justo debajo con ese vídeo. De esa forma se nos permite ganar mucha información a la hora de construir ese tipo de preguntas y formularios. Y lo último que aparece es añadir sección, que lo que hace es dividir el formulario como en trozos. Antes ya hemos visto que cuando estábamos en este tipo de preguntas de selección múltiple teníamos una opción de ir a la sección según la respuesta. Por ejemplo, si marcamos esa opción, pues ahora podemos decir, si has respondido un 3, vas a ir a la sección que no tiene título, por ejemplo. Entonces, cuando marca el 3, iría a esa sección. Esto nos sirve para definir exámenes autoguiados de aprendizaje. Es decir, podemos ir diciendo al alumno en función de sus respuestas cuál es el test que tiene que ir haciendo. También nos sirve para definir exámenes diferentes para cada uno de los alumnos. Por ejemplo, si en un examen tenemos 5 ejercicios, pues cada ejercicio lo ponemos en una sección diferente con unas preguntas, aunque las preguntas sean las mismas, pero cada alumno que entra en el examen vería los 5 ejercicios, pero las preguntas y respuestas dentro de cada una de esas secciones tendría una configuración completamente distinto, con lo cual conseguiríamos tener con un único examen muchas versiones de él. Para hacerlo aleatorio, simplemente lo único que tenemos que hacer es pues clicar sobre las opciones de ordenar aleatoriamente. De forma que si nosotros vamos al formulario en vista, primero nos aparece, por ejemplo, las respuestas 3, 6, 5, 4, y si volvemos a recargar el formulario, ahora nos aparece 3, 4, 6, 5. Podemos ver cómo cada una de ellas se va cargando de forma diferente. Como ya hemos dicho, si queremos autoguiar, pues simplemente haremos una sección sin título. Eso lo veremos después cuando generemos ese tipo de formulario, que lo haremos de forma muy sencilla. En cuanto al tipo de preguntas que se pueden
que nos quedan por ver, pues tendríamos selección múltiple y casos de verificación, que es bastante fácil. El desplegable, que lo que hace es incluimos todas las opciones y en lugar de aparecer cada una de las respuestas, pues aparece como un menú desplegable donde pinchamos y se despliega. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? De forma que cuando estamos en esta opción vendríamos aquí y elegiríamos una de las posibles respuestas. Si no queremos que el formulario resulte muy largo, pues es una opción bastante válida, porque simplifica bastante el texto que aparece en la visión de contestación del formulario. También podemos incluir una respuesta de escala lineal. Estas son las famosas tipos de escalas que contestamos de favorable o desfavorable. Podemos definir cualquier escala, por ejemplo, una escala de 0 a 10 de valoración, por ejemplo, o de 1 a 5, si estamos con una escala de Likert. Lo único que ocurre en este caso es que solo nos aparece el 0 y el 10. Por ejemplo, vamos a poner el 0 como mal y el 10 como bien, y si vemos la posible respuesta, pues aquí nos aparecería, simplemente marcaríamos la opción correspondiente de cada uno de ellos. Esto es bastante bueno para construir escalas de valoración. Y también tenemos la cuadrícula de varias opciones. Esta, por ejemplo, lo que nos hace es como la pregunta anterior, pero en vez de realizar una única pregunta, pues nos permite realizar varias preguntas a la vez. Por ejemplo, aquí tendríamos la pregunta 1, aquí tendríamos la pregunta 2. El único problema es que en el caso anterior pues simplemente poníamos el mínimo y el máximo y ya se construía toda la escala, y aquí tendríamos que construir nosotros toda la escala. Podríamos verlo de esta forma. ¿Cómo quedaría? Una pregunta y otra pregunta. El problema con este tipo de soluciones de los formularios de Google es que el texto de la pregunta no tiene que ser excesivamente largo, porque si no, como veis, el espacio que hay aquí es muy pequeño. Si ponemos un texto muy grande, pues al final no se verá prácticamente el texto de la pregunta y se perderá una línea con la otra, con lo cual hay que tener muy en cuenta todo ese tipo de situaciones a la hora de definir el formulario. Cada una de estas preguntas tiene opciones. Por ejemplo, en este caso, pues limitar a una respuesta por columna o ordenar las filas aleatoriamente, es decir, la P1 y la P2 se alterarían aleatoriamente para cada uno de los estudiantes que entraran a ver el formulario. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Si se quiere ver cada una de ellas, pues como hemos dicho, se pincha sobre los 3 botones y se mira a ver cuáles son las opciones disponibles en cada una de las situaciones. Una vez ya tenemos las preguntas establecidas, pues simplemente lo que quedaría luego es ir registrando las respuestas. Para publicarlo, como ya lo hemos dicho, pues le damos al botón enviar y elegimos la opción de publicación que más nos interese. En este momento os hemos hecho un formulario bastante sucio y bastante feo, no tiene nada de bonito, simplemente hemos visto tipos de preguntas que se pueden añadir. Más adelante vamos a ir viendo cómo ir definiendo secciones para el aprendizaje y cómo ir dejándolo, digamos, de forma mucho más limpia para que los estudiantes cuando entren pues lo vean de forma adecuada. Si quisiéramos ver cuál es la configuración del fichero de respuestas, pues simplemente si lo tenemos abierto, pues vemos aquí que conforme hemos ido añadiendo preguntas, se han ido añadiendo esas preguntas a nuestra hoja de cálculo, y simplemente cuando respondan pues se irán añadiendo. Como hemos configurado el test como para usuarios de GoMH, pues automáticamente nos aparece una columna que es el nombre de usuario. Ahí nos va a aparecer la dirección de correo electrónico del individuo que ha contestado a la pregunta. Luego, si nosotros queremos saber las calificaciones, como la cuenta GoMH está vinculada a la cuenta de ALU, pues simplemente podemos identificar claramente a los estudiantes que han contestado cada una de ellas.